recuerdo que fue en el examen de maestría del Sergio Cuevas, estábamos reunidos Eduardo Ramos, Ramón Peralta y yo, y bueno, de alguna forma decidimos, bueno, ¿por qué no hacemos una reunión sobre fluidos? Y de esa reunión sobre fluidos dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos entonces ahora una división de fluidos para la Sociedad Mexicana de Física? Y se lanzó bastante bien, sobre todo yo no tenía contacto con los ingenieros, pero Ramón en particular tenía muy buena relación con los ingenieros, especialmente con Soleri, así que fue uno de los primeros expositores que tuvimos en nuestras reuniones. En 1992 organizamos la primera reunión internacional, que fue el Taller Latinoamericano de Física de Plasmas, y después en el 93 organizamos la reunión latinoamericana de dinámica de fluidos en el CIEMAT en Guanajuato. De ahí ya arrancó bien la división. Por cierto, que recuerdo que en relación con lo que pasó la semana pasada, también la división en aquella ocasión organizó una reunión sobre los problemas de contaminación atmosférica en la Ciudad de México. Creo que eso sería un excelente tema que se pudiera retomar. Más adelante, ya hace como 10 años, decidimos que ya estábamos grandes los de plasmas y que podíamos cortar el cordón umbilical, así que siendo Catalina Sherry la presidenta de la División de Fluidos, ya nos separamos y formamos una división aparte, pero eso no significa que no sigamos interesados en lo que hacen ustedes. Y desde luego, me gustó mucho que eligieran este título. Cuando Rosana se puso en contacto conmigo, le dije, bueno, puedo hablar de dos cosas. Puedo hablar sobre una reflexión sobre los distintos sistemas de confinamiento magnético para fusión nuclear. Puedo hablar sobre problemas de reconexión. Y creo que fue una excelente elección, porque aquí tenemos un buen ejemplo del avance de la física, ¿no? ¿Cuál es el avance aquí? ¿Está pintado? No importa. Bueno, en primer lugar, ¿qué cosa es la reconexión magnética? Uy, creo que lo tengo que mover así, ¿verdad? Bueno, es algo que tenemos en los plasmas. ¿Qué cosa es un plasma? Bueno, hoy en la mañana, Gianfranco, aquí está. Gianfranco dio una excelente exposición de cómo entran las descripciones de los plasmas en los fluidos. En realidad, bajo el punto de vista fundamental, tenemos que describir al plasma como una mezcla de gases, en donde estos gases son descritos por teoría cinética, pero en una aproximación en donde hacemos un promedio sobre las funciones de distribución, tenemos modelos de fluidos para cada una de las especies. Ahora, aquí depende de la movilidad de las especies que tengamos que tomar en cuenta distintas escalas de tiempo. Los electrones son mucho menos masivos que los iones, de tal forma que en un principio podemos pensar en escalas rápidas, en donde los electrones se mueven alrededor de los iones, prácticamente los iones están congelados. Más adelante podríamos pensar al revés, en que los iones son los que se mueven y los electrones van siguiendo a los iones. Son escalas de tiempo diferentes en las cuales estamos trabajando. Y la reconexión magnética es un fenómeno en donde se mezclan las distintas escalas de tiempo y las distintas escalas de longitud, siendo algo que todavía no está completamente entendido. ¿En dónde aparece la reconexión magnética? Bueno, en las auroras boreales tenemos partículas aceleradas sobre el campo magnético de la Tierra que inciden sobre
los gases en la atmósfera, sobre el nitrógeno particularmente, lo excitan, y esto nos produce, bueno, tanto en el caso de las auroras boreales como australes, tenemos este tipo de fenómenos. También podemos tener en el Sol este tipo de arcadas, y hay una interacción entre las arcadas que hace que el campo magnético se una, produciendo una aceleración de partículas. Y también en el caso de los aparatos de fusión podríamos tener este tipo de cosas. Entonces, bueno, primero quisiera hablar un poco sobre la reconexión de los plasmas espaciales, la reconexión en experimentos de fusión y distintos tipos de fluidos, de teorías que nos llevan a una mejor comprensión del fenómeno. Es algo que no está enteramente entendido, como vamos a ver, aunque bajo el punto de vista simplista podríamos pensar que sí tenemos teorías que por lo menos nos permiten entender más o menos lo que ocurre. Bueno, voy a partir del modelo más simple, que es el modelo magnetohidrodinámico que describió hoy en la mañana Gianfranco. Entonces, aquí estoy en una escala de tiempo en donde la dinámica es dictada esencialmente por los iones. Es decir, los iones me dicen cuál es la dinámica del movimiento del fluido, y los electrones simplemente van siguiendo a esos iones. Bueno, tengo por principio de cuentas una ecuación de conservación de partículas, tengo una ecuación de conservación de momento, que es esencialmente mi ecuación de Navier-Stokes, en donde ahora aquí voy a tener una fuerza J cruz B. Estoy ignorando aquí que pudiera tener efectos de viscosidad. En general, estos no son tan importantes en las escalas de tiempo que me ocupan, aunque podría incluirlo. Y esto lo tengo que acoplar con las ecuaciones de Maxwell. Bueno, en principio debería de tener aquí la ley de Gauss, es decir, la divergencia del campo eléctrico igual a la densidad de carga. Pero en esta escala, como decía, estoy suponiendo que los electrones están siguiendo a los iones. Entonces, esencialmente, la densidad de iones, la densidad de electrones es la misma, y tengo lo que llamo la cuasineutralidad. Aunque los efectos electromagnéticos son importantes, dentro de un cierto volumen de plasma, estoy suponiendo que tengo la misma cantidad de cargas positivas que de cargas negativas. Por lo tanto, a este orden, la ley de Gauss no me serviría para el cálculo del campo eléctrico. Lo que voy a hacer para reemplazar la ley de Gauss es tomar la ecuación de movimiento de los electrones bajo la aproximación de que ignoro su inercia. Y esto sería la ley de Ohm generalizada. Entonces aquí, si multiplico esto por la densidad, por la masa de los electrones, por la densidad, tendría esencialmente la fuerza de Lorentz. Bueno, paso el campo eléctrico para este lado, entonces tengo la fuerza de Lorentz, la parte de resistividad por densidad de carga, y luego tengo este par de términos que tienen que ver más bien con el radio finito del árbol. Entonces esto lo que significa es que si el radio de giro de los electrones es mucho menor que la longitud característica del plasma, puedo ignorar estos términos. No así si estoy en una región en donde el radio del árbol de los electrones es comparable con dicha región. Y por aquí tendría también un término de inercia de electrones en principio al cual puedo recurrir suponiendo que no tengo colisiones. Esto sería válido esencialmente si tengo colisiones, pues la conductividad o la resistividad
tiene que ver con las colisiones de Coulomb entre los electrones y los iones. Ahora, si estoy en plasmas espaciales, me encuentro con que estos plasmas son muy poco colisionales, de tal modo que en ese caso, este término no va a ser muy importante, tendría que recurrir a términos como este otro. Sin embargo, eso no es enteramente cierto, porque vamos a suponer que tengo yo un plasma en el espacio con un cierto campo magnético, pero en donde las fluctuaciones del campo magnético son muy grandes. Si las fluctuaciones del campo magnético son muy grandes, entonces las partículas van a estar moviéndose como si estuvieran chocando con otras partículas. De tal modo que en ese caso puedo hacer una descripción de una resistividad, pero no una resistividad en términos de las condiciones colombianas, sino lo que llamaría una resistividad anómala. Entonces, esos son los términos de los que puedo echar mano para el cálculo del campo eléctrico. Y por lo demás, bueno, tengo la ley de Faraday y la ley de Ampère. En la ley de Ampère me faltaría aquí también el término de corriente de desplazamiento, que sí lo tengo que tomar en cuenta para escalas de tiempo rápido. Pero como aquí estoy con escalas de tiempo lento, ese término viene a ser prácticamente despreciable. Tiene que ver con el hecho de que el término de la corriente de desplazamiento, junto con la ley de Gauss, me da la ecuación de continuidad de carga. Bueno, la ecuación de continuidad de carga sería como la ecuación de continuidad de partículas que tengo aquí. Por cierto, aquí se debería de ser una ρ en lugar de n. Pero en donde esa ρ es la densidad de carga. Sin embargo, si estoy suponiendo que la densidad de carga es prácticamente despreciable, entonces eso significa que el término que dio origen a la parcial de la densidad de carga con respecto del tiempo en la ley de Ampère-Maxwell puede ser despreciado y me quedo únicamente con el término usual de magnetostática. Entonces, ese es esencialmente el modelo magnetohidrodinámico, agregando, desde luego, la ley de Gauss para el campo magnético. Ok, aquí vuelvo a lo mismo. Parece que yo otro error, esto debería ser parcial con respecto del tiempo, pero bueno. Entonces, tenemos la ley de Ampère y la ley de Faraday y la ley de Ohm generalizada. Si estoy en escalas de longitud muy grandes y en plasmas colisionales, puedo ignorar estos dos términos. Puedo ignorar estos tres términos y me quedo únicamente con estos dos términos. De tal modo que si sustituyo estos términos en la ley de Faraday, tengo una ecuación que me da dos términos que tienen un efecto contrario, o sea, que compiten entre sí. Por un lado, este término lo que me va a decir es que las líneas de campo tienden a congelarse en el plasma. Es decir, que si yo tengo un movimiento del plasma, las líneas de campo se van a mover junto con ese plasma. No se van a separar de ese flujo. Pero por otro lado, tengo también que este otro término, en donde aquí estoy definiendo la resistividad en términos del inverso de la conductividad, que sería aquí, lo que me dice es que el campo magnético se puede difundir en el plasma. Tengo una difusión. Y ahora, esto tiene que ver también con otro problema. Si las líneas de campo están congeladas al plasma, quiere decir que si originalmente yo tengo una cierta topología en el campo, esa topología se va a tener que conservar. Pero el hecho de tener una resistividad me libera de ese congelamiento. Pero no solo eso, en realidad hay un efecto más rápido que la difusión, y ese efecto más rápido que la difusión es precisamente el tema del que quiero hablar ahora, que es la reconexión magnética.
Me voy a mover un poco para acá. Vamos a suponer que tenemos un campo magnético en una dirección, una capa que lo separa y otro campo magnético en la otra dirección. En esas regiones, la resistividad la puedo considerar despreciable. Pero en la región intermedia, la resistividad juega un cierto papel. Puedo permitir tener una densidad de corriente en esa parte. Si se acercan esos dos campos que tienen signo contrario, entonces van a tender a anularse. Pero si se anulan, ¿qué significa esto sobre las partículas? Significa que las partículas que en un principio están girando alrededor de las líneas de campo, al llegar a una zona donde el campo magnético tiende a anularse, empiezan a perder esa propiedad. Entonces empiezan a separarse su dinámica. Y ese es precisamente el proceso de reconexión. Ahora, eso es bien importante, tanto en los plasmas espaciales como en los plasmas de laboratorio, porque lo que están haciendo es relajar la energía almacenada en el campo magnético y convertirla en partículas que se aceleran en el momento en el que estas líneas de campo tienden a anularse. Ahora, la gente normalmente dice que la reconexión magnética es un proceso en que las líneas de campo se rompen y se reconectan. Esencialmente aquí lo que estaríamos escribiendo es que si aquí tenemos líneas de campo en esta dirección y líneas de campo en la dirección contraria, entonces en esta región se rompen, se vuelven a conectar y es como una liga que se rompiera, de modo que las partículas que están aquí salen disparadas en direcciones opuestas. Digamos que decía ahora en la mañana, hacia el comentario de que los plasmas en realidad nunca son un sistema de equilibrio. Normalmente los plasmas están recibiendo energía para mantenerse ionizados, pero esa energía, en particular la energía del campo magnético, no puede ser almacenada infinitamente. Entonces tienen que encontrar una forma de desfogue. Y esa forma de desfogue es precisamente esta reconexión magnética, en donde, como consecuencia de reducir la energía del campo magnético, se calienta el plasma, por un lado, lo cual es básicamente un efecto debido a la difusión, y por el otro lado se acelera. Por el otro lado tenemos una separación del plasma de la región. En plasmas espaciales, se puede encontrar eso, como decía, en la corona del Sol, en donde se puede tener una arcada. En la arcada se está almacenando energía de campo magnético y eventualmente se produce una reconexión, de tal modo que hay un plasmoide que es eyectado de la corona. El Sol tiene su campo magnético. Ese campo magnético transporta partículas. Eso es lo que llamamos el viento solar. Y esas partículas llevan su campo magnético. La Tierra tiene su propio campo magnético dipolar. De tal modo que este campo magnético dipolar de la Tierra interactúa con el viento solar para formar lo que se llama una magnetofunda. Y de hecho, incluso puede llegar a irse a distancias muy, muy grandes. Cuando esta parte es estirada, estamos otra vez almacenando mucha energía, es como si estuviéramos estirando una liga. Las líneas de campo se acercan, se reconectan, y esta parte se vuelve a escapar de una forma muy parecida a como se escapó esta, en esta zona que llamamos la magnetocola.
Pero no nada más eso, también en esta región podemos tener que el campo magnético de la Tierra llega a una dirección contraria a la del viento solar. Si tenemos eso, se puede formar aquí una capa de corriente y esa capa de corriente entonces permite la reconexión de los campos magnéticos, el campo magnético de la magnetosfera con el campo magnético del viento solar, y esto acelera partículas. Las partículas aceleradas son las que son llevadas hacia latitudes altas y forman las auroras boreales que mostraba yo hace un momento. Entonces, estos son dos ejemplos interesantes de cómo ocurre esto. Pero, bueno, esto que mostraba aquí hace un momento resulta ser no una simulación, resulta ser una reconstrucción que se hace por medio de un conjunto de sondas espaciales que están alrededor de la magnetosfera del Sol. Entonces, estas sondas lo que hacen es medir densidades, campos eléctricos, campos magnéticos, y esa misión se llamó originalmente Cluster, precisamente porque era un clúster de naves, un clúster de sondas espaciales que estaban midiendo en zonas muy cercanas lo que estaba ocurriendo, y han sido capaces de reproducir lo que está ocurriendo en la zona de reconexión, en la zona de proa, donde se encuentra la magnetosfera de la Tierra con el viento solar. Pero lo interesante del caso es que mucho de esto lo podemos estudiar también en el laboratorio, y en particular es muy importante para aparatos que tenemos en el proyecto, en los programas de fusión nuclear compleja. Bueno, esto sería esencialmente un tokamak, como el que describió Giannaco, en donde tenemos un campo magnético toroidal, es producido por estas bobinas. El plasma actúa como el secundario del transformador, de tal modo que tenemos un campo magnético toroidal, y al final el campo magnético está retorcido alrededor del toro. Idealmente, entonces lo que tendríamos sería superficies de campo magnético foliadas como si fueran una superficie de cebolla. Pero, como digo, el plasma no es un sistema en equilibrio. En particular, este tipo de experimentos están que estamos inyectando energía por el efecto del transformador aquí, para producir este campo magnético toroidal. Entonces estamos metiendo todo el tiempo energía para producir este campo magnético, y este campo magnético, esta energía de campo magnético está creciendo. Aquí lo que puedo mencionar es que existe otro aparato en donde tenemos esencialmente el mismo tipo de configuración, salvo que la torsión de las líneas de campo alrededor de todo es todavía mayor. Bueno, una cosa importante aquí es que estas líneas de campo que están enrolladas alrededor del toro pueden ser racionales en el sentido de que, por ejemplo, dé una vuelta en la dirección toroidal en lo que doy una vuelta en la dirección toroidal. O puedo dar 3 vueltas en la dirección toroidal antes de cerrar una vuelta en la dirección toroidal. En medio de esas, lo que tengo son superficies no racionales que cubren la superficie del toro. Decimos que cubren ergódicamente la superficie del toro. Ocurre que las reconexiones tienden a concentrarse precisamente sobre esas superficies racionales, en donde tenemos que la relación de vueltas en la dirección toroidal y toroidal es un número racional. En el caso del tokamak, esto ocurre, pero no es tan grave. En este otro tipo de experimentos, el pinch de campo invertido, o reversal pinch, por cierto, el más importante que existe hoy en día está en Pavia, es muy susceptible
a tener este tipo de reconexiones. De tal modo que viendo las gráficas en esta dirección, lo que tendríamos sería que primero tenemos las superficies de campo magnético foliadas, pero después se acercan unas a las otras. Al acercarse, se reconectan. En el proceso de reconexión están calentando el plasma, pero también están emitiendo partículas aceleradas. Y eso, desde luego, degrada el confinamiento del plasma. De hecho, en experimentos como el de Pavia, hoy en día lo que se hace es utilizar control activo para evitar ese tipo de reconexiones. Pero en un principio esto parecía muy interesante, muy bueno, porque lo que está haciendo el plasma es caer en un estado de mínima energía de campo magnético. Entonces, en un principio se podría pensar que al reducir la energía del campo magnético a un mínimo, entonces podríamos tener un buen estado de equilibrio. El problema es más complicado que eso, porque como decía, continuamos metiendo energía todo el tiempo por efecto del transformador. Entonces no se va a poder hacer eso de ese modo. En el caso del tokamak, esto es menos grave, pero también ocurre. Y de hecho, la forma como esto se detecta es por medio de la emisión de rayos X en el momento en el que ocurren las reconexiones. Piensen en esto como si tuviéramos una pila de arena que está formando un cono y al llegar a un cierto ángulo se tiene una avalancha. Es decir, se está acumulando energía potencial, en este caso se está acumulando energía del campo magnético, se llega a un ángulo crítico y viene la avalancha. Bueno, lo mismo está ocurriendo aquí continuamente. Hay otro tipo de experimentos en donde no se necesita tener una corriente interna en el plasma. Toda la idea es que necesitamos tener un campo magnético retorcido. Y esto es el Stellarator. Perdón. Es mucho más complicado bajo el punto de vista de ingeniería. De hecho, históricamente es interesante que en Estados Unidos se empezó a trabajar sobre el Stellarator, en Rusia se empezó a trabajar sobre el tokamak, y por ahí en 1968 se vio que el Stellarator no tenía tan buenos resultados como el tokamak, no tenía tan buen confinamiento como el tokamak. Bueno, resulta que eso depende de que tengamos una buena simetría. No necesariamente vamos a tener una simetría alrededor del eje, como en el caso del tokamak o del reversal pitch, una simetría axisimétrica, pero sí podemos tener una simetría en forma de tirabuzón. En la medida en la que seamos capaces de mantener esa simetría en forma de tirabuzón, se pueden tener las superficies magnéticas anidadas. Pero, ¿qué pasa si por alguna razón tengo imperfecciones en las bobinas? Bueno, alrededor de las líneas de campo magnético cerradas voy a tener líneas de campo que son completamente caóticas. Bueno, en el caso de Wendelstein, que por cierto, este tipo de aparatos se pudo empezar a tener ya cuando se tuvieron supercomputadoras y se pudo empezar a construir las bobinas por medio de las supercomputadoras. Si no tenemos esa buena simetría, esa zona de caos invade la zona donde deberían de estar las superficies de campo magnético cerradas. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la reconexión? Bueno, pues aquí tenemos también un cambio de topología. Nada más que aquí el cambio de topología puede ocurrir simplemente por la configuración de las bobinas que producen ese campo magnético, aún sin tener plasma. En el caso del tokamak o en el caso del reversal pitch, tengo reconexión porque tengo un plasma. Aquí, aun cuando yo haga el experimento sin plasma, puedo medir estas superficies de campo magnético. Y de hecho eso es lo que han estado haciendo en los últimos años en el caso de Wendelstein, que está
Alemania. Lo que hacen aquí, por ejemplo, es lanzar haces de electrones. Esos haces de electrones chocan contra pantallas de fósforo y se producen este tipo de imágenes que nos dicen qué tan buenas son las superficies que están ellos produciendo. Entonces, esto me da una complicación, porque lo que yo estaba describiendo en un principio era que tenía yo simplemente un campo en una dirección, otro campo en otra dirección, pero hice la trampa de poner todo en un plano. Ahora resulta que si tengo 3 dimensiones, puedo tener cambios en la topología, pero aún sin tener el plasma. Esto me complica el problema porque puedo tener reconexión que me da cambios adicionales en la topología, a los cuales ya existían anteriormente. Ahora, por otro lado, esto es una enorme diferencia entre los plasmas de laboratorio y los plasmas espaciales, porque los plasmas de laboratorio son algo así como un caballo salvaje, pero que se está domando. Mientras que el plasma espacial es un plasma que está completamente libre, es un plasma salvaje. Y ahí no se valen las 2 dimensiones, ahí eso es esencialmente tridimensional. En el caso del laboratorio puedo forzar al plasma que se comporte como bidimensional, pero allá no. Pero, de todos modos, este tipo de experimentos son útiles para poder entender. Ahora, hay todavía una serie de problemas que hay que entender. Por ejemplo, un modelo magnetohidrodinámico sencillo, tal como se puede ver en los libros de texto, me daría tasas de reconexión que son demasiado lentas en comparación con las que se observan tanto en el laboratorio como en el espacio. En realidad, se pueden tener experimentos, describiré algunos en un momento, en donde se demuestra que la magnetohidrodinámica sería suficiente para poder explicar esto, salvo que la resistividad no puede ser una resistividad clásica debido a colisiones, sino que tiene que ser una resistividad anómala debido a otro tipo de fenómenos. Por otro lado, ¿cuál es el mecanismo en el cual que me dice cuándo se dispara la reconexión? Decía yo que se está, en el caso de la pila, eso sería equivalente a determinar cuál es el ángulo crítico a partir del cual se va a tener la avalancha. La transformación de energía magnética en energía de flujo y energía interna. ¿Cómo se va a repartir? Sé que por un lado voy a tener un flujo coherente del plasma y por el otro lado tengo calentamiento del plasma, es a lo que me estoy refiriendo aquí con energía interna. ¿Cómo se van a repartir esas dos cosas? ¿Y cuál es el papel de las distintas escalas de tiempo y distancia? ¿Perdón? Con el campo magnético. ¿Cómo se calienta el plasma? Bueno, hay varias formas de calentar el plasma. Por cierto, este es uno de los problemas fundamentales en el caso de física solar. En el caso de física solar, la gente se encuentra que cuando baja la densidad y aumenta la distancia de la corona, la temperatura aumenta. Y no queda claro por qué aumenta esa temperatura. La reconexión podría ser una de varias explicaciones que tienen que ver con eso. En el caso de los plasmas de laboratorio, como decía yo, si tengo una corriente, entonces esa misma corriente, por efecto óhmico, puede calentarlo. Pero aparte también hay otras formas de calentarlo, por medio de ondas de radiofrecuencia, por ejemplo, pegándole a alguno de los modos naturales del plasma. También puedo hacerlo. En el caso de los tokamaks, bueno, en el caso de la mayoría de los experimentos de fusión, se utilizan además haces neutros que se inyectan al plasma. Es decir, se aceleran partículas, cargadas obviamente, se les neutraliza para que puedan atravesar los campos magnéticos, y una vez que llegan al plasma se vuelven a ionizar y transmiten su energía al plasma. Entonces hay varios mecanismos de calentamiento. Y la reconexión misma sería uno de los mecanismos de calentamiento. Nada más que aquí, en el caso de fusión, sería un mecanismo indeseable.
Ahora, ¿qué tiene que ver el hacer estos experimentos con los plasmas espaciales? Bueno, en este caso, el número adimensional que nos interesa sería el número de Reynolds magnético definido en términos de la resistividad. Aquí la resistividad jugaría el papel a la viscosidad en el caso del número de Reynolds adicional. Lo que nos encontramos aquí es que hay mucha diferencia en las escalas, en los órdenes de magnitud para los distintos tipos de plasma. Ahora, si se quisiera hacer esta simulación para plasmas interestelares, la demanda sobre cómputo sería prácticamente prohibitiva. Entonces, lo que se puede hacer es hacer los experimentos en el laboratorio, hacer los códigos de acuerdo con la física que pensamos que es relevante, y después escalar para hacer las simulaciones para inferir, no para hacer las simulaciones, sino para inferir lo que ocurre en el caso del plasma interestelar y de física solar. De física solar sí hay simulaciones válidas. También está el número de Techlet, que lo que nos diría sería cuál es el cociente entre el tiempo de difusión, que tiene que ver con la resistividad, y el tiempo de tránsito de Alfvén. El tiempo de tránsito de Alfvén tiene que ver con la tensión de las líneas de campo magnético. O sea, piensen ustedes en las líneas de campo magnético como si fueran cuerdas, de tal modo que si tenemos una velocidad de una onda transversal sobre esa cuerda sería equivalente a la de Alfvén. Entonces, la tensión nos la da la magnitud del campo magnético y la densidad de la cuerda o la densidad del plasma, en este caso. Bien. Entonces, primero que nada, ¿qué es lo que necesitamos para poder romper el congelamiento? Primero que nada, entonces, necesitamos la existencia de esta capa límite en donde la difusividad sea suficiente, en donde podamos tener una densidad de corriente, en el caso condicional en particular. Pero en este caso también puede ser que tengamos ya una pérdida en la validez del modelo magnético dinámico. Y esto lo podemos entender por lo que decía en un principio. Los electrones tienen una masa mucho menor que los iones, de tal modo que su radio de largo va a ser su radio de giro va a ser mucho más chico que el radio de giro de los iones. Eso significa que a distancias muy pequeñas se va a separar la dinámica de los iones de la dinámica de los electrones. En otras palabras, puedo pensar que a distancias grandes el modelo magnético-dinámico es válido y me está permitiendo acercar las líneas de campo que están congeladas, las que están en una dirección con las que están en la dirección contraria. Y ya que se acercaron, entonces se separa la dinámica de los iones de la dinámica de los electrones. Y bueno, por otro lado, como decía también en algún momento, podemos tener que ese campo magnético esté oscilando. Si ese campo magnético está oscilando, entonces tenemos ahí una turbulencia. Entonces aquí no estoy hablando de turbulencia en el sentido de vórtices, de fluido, como ocurre en el agua, sino que estoy hablando más bien de turbulencia de las ondas de electrones y de las ondas de iones que están en el plasma. Entonces hay un par de modelos que son clásicos. Este es el modelo de Sweet-Parker, que es básicamente magneto-hidrodinámico. Como decía, aquí tenemos el acercamiento de las líneas, la formación de una capa límite sobre la cual fluye una corriente, y luego podemos tener aquí conservación de masa, de tal modo que esta conservación de masa hace que las partículas salgan en direcciones opuestas.
Y el problema con este tipo de cosas, decía, es que el tiempo de reconexión es mucho más lento que el que se observa en la naturaleza. De tal modo que... bueno, aquí esto tiene que ver un poco con lo mismo. Bueno, la idea es que una vez que se ha tenido ya la reconexión, aquí puedo tener separatrices en las líneas de campo magnético, y estas separatrices en las líneas de campo magnético me pueden producir plasmoides independientes dentro de la capa límite, lo cual también me puede representar una resistividad anómala. Se propuso también en algún momento que, bueno, si tenemos que la reconexión ocurre prácticamente en un punto X, entonces esto podría ser mucho más rápido. Sin embargo, bueno, el ángulo sería completamente diferente al que tendría en el modelo de Sweet-Parker. La verdad es que en los experimentos nunca se ha podido llegar a observar el caso de Pepper, y ya prácticamente es algo que ha caído en desuso, aunque bueno, uno nunca sabe cuándo puede resurgir. Ahora, como decía hace un momento, vamos a suponer que el plasma es no colisional, que es lo que ocurre en general en plasmas espaciales. Podríamos todavía pensar entonces ahora en lo siguiente. Originalmente tengo esta ley de Ohm generalizada, en donde esta velocidad correspondía a la velocidad de los iones, y esta es la densidad de corriente. Pero si escribo la densidad de corriente de esta forma, podría describir la ley de Ampère de una forma muy parecida como lo hacía anteriormente, pero ahora para la velocidad de los electrones. Ahora, este era el término que me decía que el plasma estaba el campo magnético estaba congelado al plasma. Lo que me estaría diciendo esta ecuación ahora, si este término es significativo, si este término es significativo, es que el campo magnético ya no está congelado a los iones, sino que ahora está congelado el flujo de los electrones. En otras palabras, aquí los iones que tienen mayor radio de largo se desmagnetizan, se separan, y ahora los electrones son los que se comportan como un fluido. Pues aquí observamos ya entonces el desacoplamiento entre la dinámica de ambas especies. Y bueno, el tokamak y el reversal pitch son experimentos en donde se observa la reconexión magnética, pero no son los experimentos ideales para observarlos. Se pueden diseñar experimentos especialmente diseñados para poder estudiar en detalle el fenómeno. Y bueno, esta es simplemente una lista de varios experimentos, la mayoría aquí en Estados Unidos, en donde se ha venido haciendo este tipo de trabajo. Este es probablemente uno de los más famosos, llamado MRX, es Magnetic Reconnection Experiment, en donde se forman dos plasmas y después estos plasmas se acercan de modo que en esta región se pueden reconectar. Y aquí se pueden meter toda una serie de sondas que nos permitan seguir la dinámica tanto de los iones como de los electrones. Aquí lo que se observa es precisamente los electrones que siguen todavía magnetizados, mientras que los iones ya se han desacoplado. Esto, por cierto, es un experimento, perdón, es un artículo, es parte de un par de artículos muy interesantes escritos por Zweidel y Yamada. Lo importante aquí es que Zweidel es astrofísica y Yamada es experimental, es específicamente un experimental de fusión.
Entonces, lo que están haciendo es mostrarnos cómo se puede tener una simbiosis en la experiencia de las escalas grandes con las escalas pequeñas. Ese experimento, el MRX, actualmente ha sido modificado a otro experimento que le llaman ahora FLIR. Viene a ser básicamente lo mismo que hacía el MRX, nada más que ahora con mucho mayor energía, y esto va a permitir que tenga acceso a parámetros que no tenía acceso en el experimento anterior, más relevantes para el caso de plasmas espaciales. Pero no son los únicos. Por ejemplo, en Madison tienen este otro experimento que le llaman el Big Red Hole. Lo importante es que aquí tenemos plasmas que son muy bien diagnosticados y muy bien controlados, a diferencia de lo que se tendría en un tokamak, por ejemplo. Y esto nos permite hacer un mapeo bastante preciso de lo que está ocurriendo en el sistema. Bien, y aquí lo que se ve es precisamente ya en la vida real cómo aparecen estos efectos de reconexión, tanto para zonas de una capa límite finita como la zona en donde se tiene aquellos puntos X, aquellas separatrices, como la que mostré hace un rato. Bueno, esto es más de lo mismo. Esta es la parte que muestra la dinámica de los electrones y la dinámica de los iones. Pero haciendo simulaciones numéricas, la gente se puede encontrar con cosas todavía más interesantes. Aquí las líneas de campo magnético tienden a formar cuerdas de campo, y eso también viene a explicar que no nada más tenemos esos plasmoides, sino que esos plasmoides pueden formar este tipo de cuerdas. Hay otro experimento, también muy bien diagnosticado, en la Universidad de California y Los Ángeles, que es el Large Plasma Device, el LAPD. Esta es una máquina como de 20 metros de longitud, con un campo magnético muy estable, dentro del cual se pueden poner distintos tipos de experimentos. Entonces aquí, lo interesante de esta máquina es que tienen plasmas muy reproducibles, en donde se puede poner una sonda, y esa sonda se va moviendo automáticamente en cada descarga, de tal modo que al hacer la medición en cada una de las descargas, nos da un mapeo completo de lo que ocurre en la región que nos interesa estudiar. Bueno, en el caso de reconexión, pues lo que habría que hacer sería poner aquí una placa, de tal modo que si tenemos una corriente sobre la placa, eso nos va a producir campos magnéticos en direcciones opuestas, y aquí tendríamos la capa donde va a ocurrir la reconexión. Este es un plasma de temperaturas mucho más bajas que las que podríamos tener en un tokamak, y también densidades significativamente más bajas. El campo magnético aquí en la dirección de Z sería del orden de 20 Gauss. Y este experimento en particular está hecho con argón y con helio, en donde el radio del agua varía significativamente. Bueno, aquí lo que tendríamos sería el mapeo del campo magnético, donde vemos cómo se anula en la región interna. Y eventualmente aquí tenemos la densidad de corriente
que se forma en la capa que separa a ambas regiones. Este es un plasma colisional, desde luego. Y finalmente, la reconexión de las líneas de campo magnético. Pero esto no es una simulación numérica. Este es el resultado de los experimentos. Finalmente, la capa de corriente a lo largo de la distancia se vería de este modo, con islas magnéticas dentro de esa capa negra. De modo que, a modo de conclusión, puedo mencionar lo siguiente: los modelos magnetodinámicos son insuficientes. Algo con lo que no me metí aquí es que no solo tenemos un desacoplamiento de las dinámicas de electrones y de iones, sino que si queremos entender bien la aceleración de las partículas, nos tendríamos que ir a modelos cinéticos. Entonces ahí mi jerarquía en la descripción de los plasmas se va de regreso y necesito recurrir nuevamente a modelos cinéticos. Y este es uno de los problemas fundamentales que tenemos en plasmas, que tenemos muchas escalas de tiempo, muchas escalas de longitud, pero todas son igualmente importantes. No tendemos a separar unas de otras en nuestros modelos, pero eso no necesariamente es siempre posible. Y este es un buen ejemplo en donde no lo podemos hacer. Bueno, el estudio de la reconexión magnética requiere de la comprensión del papel que juegan los fenómenos que ocurren a diversas escalas y de distancia y tiempo. Es importante entender la física de la interacción entre el plasma y las ondas, lo cual tiene que ver con el efecto de resistividad anómala. Y la investigación en reconexión magnética y los problemas asociados a esta brindan una oportunidad excelente para colaborar entre laboratorio y observaciones espaciales. Entonces, uno de los problemas que tiene la investigación en fusión nuclear es que se tiende a medir su éxito o su fracaso en la medida en la que seamos capaces de hacer un reactor de fusión nuclear. Pero la verdad es que en el proceso se ha construido toda esta rama de la física, que es la física de plasmas, y que tiene su propio mérito. No es nada más la parte de fusión. Y creo que eso es lo que quiero transmitir con esta plática. Gracias.